Los sucesivos acorralamientos y matanzas de mapuche por acción del Estado o al amparo de este tuvo entre sus consecuencias que el pueblo mapuche y su cultura se convirtiera para distintos sectores de la sociedad chilena en un símbolo cubierto de una serie de atributos sin que desde ellos se conociera una voluntad de autodeterminación. Sin embargo, siempre el pueblo mapuche ha estado ahí y desde hace varios años crece la voluntad de reconocerse y vivir como tal. Los costos de esta opción están a la vista. Son cientos los mapuches que han sufrido la violencia policial en diversas acciones al interior de sus comunidades y los que han estado procesados o en la cárcel por diversas acusaciones. En lo que va de los gobiernos postdictatoriales, ha muerto una cantidad no determinada de mapuches en el marco de la represión del Estado. Los asesinatos que han sido denunciados con mayor intensidad son los de Alex Lemun, de la comunidad Renquén Lemun, de Lonco Juan Coyihuín, de la comunidad Boyilco Grande, de Matías Catrileo, de la comunidad Yaupeco, y de Jaime Mendoza Collío, de la comunidad Renquén Pillán. Todos ellos asesinados en el marco de recuperaciones territoriales en las cuales los mapuches han intentado ejercer el control del territorio que les fue usurpado. Entonces, a partir del año 1862 empieza el proceso de ocupación militar de la Araucanía. El ejército chileno va avanzando a través de los ríos, el Biobío, Mayeco, Traiquén, por el sur el Cautín, Tolten y hacia la cordillera, hacia el lado Lonquimay, Melipeuco, Curacautín. Y en 20 años, al año 1883, la ocupación militar ya está enteramente satisfecha para los intereses del Estado chileno, del gobierno central. En ese momento donde se produce la reducción territorial mapuche. Es el momento en que a los mapuches se reconocen títulos de merced, alrededor de 500.000 hectáreas, promedio 5-6% de lo efectivamente ocupado, y el Estado chileno declara baldío, fiscal, sobrante, por tanto rematable y adjudicable a los colonos, el resto del territorio, que en total son más de 10 millones de hectáreas. En ese momento es que se produce el proceso de erradicación. Y es el momento también en que se produce el primer gran doble estándar que hay. Por un lado, a los mapuches, los títulos de merced se lee que por carecer de pocos medios de trabajo no podían explotar más de los que se les adjudica, que son 300 hectáreas para 20 familias. En cambio, a los colonos lo que se hace es apoyarlos económicamente con una yuntahuelle, una vaca paría, tablas, clavos, sueldos, pasajes desde el lugar de origen hasta el lugar donde se van a establecer, como una forma de apoyarlos. Entonces, a los habitantes originarios se les castiga por carecer de medios de trabajo, en términos económicos, de explotación, en términos de capital. En cambio, a los colonos se les apoya, aún también careciendo de medios de trabajo. Los colonos, aparte de ir ocupando el territorio que se les adjudicó, van adjudicándose el territorio vecino, ya sea a través de la acumulación de hectáreas, o sea, de hijuelas que fueron rematadas por el Estado, que implica que hayan familias que tengan 6, 7, 8 hijuelas colindantes, cada una 500 hectáreas, que en definitiva significa la constitución del latifundio de la Araucanía. Estamos hablando de fondos de 3.000, 4.000 hectáreas, y teniendo de vecinos a familias mapuches que quedaron con 6 hectáreas y que en total cada título merced hace 300 hectáreas, los más grandes. Eso por un lado, y por otro lado está la aplicación de la violencia desde siempre. La violencia de quienes llegaron al territorio y que se van con el apoyo de los cuerpos militares, policiales chilenos, ampliando sus espacios territoriales. Es un proyecto país que está detrás, que implicaba hacer productiva en términos de exportación, en términos de capital, un espacio territorial en el cual las mapuches sobrevivían. Esto significó, entre otras cosas, por ejemplo, que la estructura económica del pueblo mapuche cambiara. Si es que hasta un momento determinado tenían animales, a partir del proceso de ocupación militar, luego de colonización y de reducción territorial,
ya no pueden tener animales, porque un animal te ocupa 1 hectárea para vivir. Y cuando tienes 6 hectáreas por familia ya no se puede tener animales, entonces de alguna manera son obligados a dedicarse a la agricultura. La conversión de los territorios ocupados en espacios de extracción de materias primas primero se manifestó en extensas plantaciones de trigo, que se desarrollaron básicamente en la provincia de Malleco y posteriormente de plantaciones de pino y eucalipto en toda la zona, provocando la degradación de sus suelos e imponiendo la urgencia de su recuperación. Nosotros decimos no a la forestal tiene que irse porque al final, si nosotros no hacemos eso, o pensamos un minuto, un segundo, de que la forestal se quede, es porque ya estamos pensando en desaparecer. Y eso nosotros, al menos yo, no lo voy a permitir y nunca lo voy a pensar. Así que, y eso porque al final, claro, algunos dicen, no, pues si la forestal da trabajo, claro. Pero yo siempre digo, la plantación de eucalipto, pan para hoy día, hambre para mañana, porque al final, claro, hoy día podéis tener plata, pero mañana cuando ya las forestales ya estén creciendo, al final no te das cuenta por qué te estás yendo en la ciudad. Porque allá tenía agua potable, pero no es lo mismo que viven en el campo. Claro, podéis seguir caminando, pero podéis ser igual como cualquier otro ciudadano. No decir que tú sos mapuche, no. Porque los mapuches tienen su propia estructura cultural, de todo, su idioma, todo. Entonces ahí se va perdiendo. Y eso es lo que ha querido hacer el Estado, por ejemplo. Ha buscado de distinta manera cómo poder sacarlo y hacerlo emigrar en la ciudad. Y bueno, en muchas comunidades lo han conseguido. No han conseguido. Ahí la gente han salido, los jóvenes han salido a emigrar en la ciudad. Presionados por las acciones de campesinos y mapuches, a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, la clase política accedió a implementar una reforma agraria que llevó a distribuir la mayor cantidad de terrenos durante el gobierno de la Unidad Popular. Durante la posterior dictadura militar, se realizó la restitución de los territorios a los colonos devenidos en terratenientes. Para llevarla a cabo, los militares no tuvieron otra estrategia que la utilización de las más crueles agresiones. En 73 estábamos dentro del predio del Fondo Alaska, que ahora ya lo tenemos recuperado, pero en esos tiempos era en particular Carlos Patterson. Yo vi cuando llegaron los milicos en un tractor ahí y carabineros y gente de civil. Vi cómo mi mamá lo tomaron y tomaron un tizón de fuego y se lo metieron en la boca y le quemaron la lengua. Y así vi también cómo torturaban a mi hermana, María Queipul, y mi hermano Manuel Queipul. Lo dejaron amarrado en un peral donde tenía harta hormiga, ahí lo dejaron amarrado. Y lo tuvieron amarrado casi toda la tarde, mientras ellos allanaban y castigaban a mi mamá. Y a mí me tiraron en un bajo, me tomaron de un brazo y me tiraron para el monte porque estábamos en un cerro. Y en presencia de nosotros, después que lo castigaron todo, y en presencia de nosotros, y quemaron la casa que nosotros teníamos. El proceso de recuperación territorial y de ejercicio de la vida como mapuche se ha desarrollado bajo múltiples expresiones de arbitrariedad y violencia en su contra. Si tú te fijas, la invocación de la ley antiterrorista, por ejemplo, que es la legislación más gravosa que contempla nuestro ordenamiento jurídico, solamente es aplicada cuando el imputado es mapuche. A excepción del caso Bomba en Santiago en 2010, desde el inicio del año 2000, 2001 hasta la fecha, a la única persona que se le ha aplicado este tipo de legislación es a comuneros mapuche. Eso implica que no solamente una agravación de las penas y la reducción de las garantías durante el procedimiento, implica también una deslegitimización de los planteamientos de los mapuches, porque tú no puedes estar discutiendo con un terrorista. El terrorista es por esencia contrario a los derechos humanos, señala nuestra Constitución. Entonces tú no puedes entrar a discutir con un terrorista. Y de ahí ya parte un plano de diferencia absoluta. Al terrorista hay que tratarlos como tales, han señalado las autoridades. ¿Y qué significa eso? Allanamiento gigante, con violencia aberrante. Y que terminan todas en procedimientos que los conoce la Fiscalía Militar mediante un procedimiento antiguo que no se adecua a las normas del debido proceso. Más aún, los policías tienen tipos especiales, tipos penales especiales, como es el delito de violencia innecesaria. Un ejemplo, a Matías Catileo y a Mendoza Cuillillo fueron matados por la espalda con balas percutadas por armas de carabineros. Al hacerse las pericias no se le encontró ningún rastro de arma, de haber sido disparada, lo cual configura, según la legislación penal común, un delito de homicidio calificado, porque cuando tú matas a una persona que corre, está la indefensión absoluta.
Por lo tanto, el homicidio normal se califica y la pena parte en 15 y 1. Puede llegar a 10 y 1, 10 años y 1 día. Sin embargo, a los policías se le aplica este tipo especial de violencia innecesaria, que está recogido en el Código de Justicia Militar, se los procesa por un procedimiento distinto a todos los demás chilenos y se le aplica una pena que parte los 5 y 1 año. Por lo tanto, ya por el solo hecho de ser carabinero, ya se le reduce en 10 años la pena, si mata a un comunero. Y más todavía cuando vemos que la jurisdicción, la justicia, cuando se aplica en ese caso, en estos casos que la estoy citando, el teniente Walter Ramírez fue condenado a 3 años y 1 día porque se le reconocieron 2 atenuantes, por lo tanto se le aplicó 1 grado menos. Ni siquiera se le aplicó el 5 y 1, se le aplicó 3 y 1. Y a Patricio Jara, que mató a Mendoza Coello, fue absuelto de todo cargo porque se señaló que él habría actuado en legítima defensa. Por lo tanto, la muerte del comunero estaba bien y correspondía a derecho. Otro ejemplo, cuando la semana pasada falleció lamentablemente el matrimonio Lusinger Macay, los camioneros salieron a las calles a manifestar su descontento. Cortaron la vía más importante de la nación, que es la Ruta 5 Sur. ¿Y qué nos señalan las autoridades políticas? Que está bien que se manifiesten. ¿Y qué pasa cuando los comuneros se manifiestan? Es lo que vemos en el día de hoy. Cuando los comuneros se manifiestan porque no están de acuerdo con las políticas de gobierno, se los procesa por desórdenes públicos, maltrato de obra carabinero, y puede llegar incluso a homicidio frustrado, como ha ocurrido con muchos otros casos aquí en Coyhaique. Uno son pequeños, 18 y 19 años, son condenados a 10 años y 1 día. Los gremios de camioneros paralizaron el acceso norte a Temuco, cerca de 2 horas detenidos con un atochamiento de 5 kilómetros desde el enlace Pillan-Lelbún. A ver, ¿cómo no tener simpatía con personas que están temiendo por sus vidas, que están temiendo por lo que transportan? Yo lo que veo más complicado es el problema general que existe. Yo siempre dije que no participé. Ellos estaban, en cada palabra que yo decía, ellos lo grababan, cuando no me pegaban. Y después cuando yo les dije, no, si ustedes no son ningún juez ni fiscales, sí, pero somos los dueños de esta hueá. Me dijeron que si yo no decía la verdad, ellos son 40.000 efectivos, y nosotros somos 20 personas en la comunidad, según ellos, y dijeron que si yo no decía la verdad, ellos iban a matar a mi familia, porque ellos tenían el poder, tenían armas, tenían todo como para a nosotros terminar con nosotros. Me pegaron, me ahorcaron, quedé inconsciente. Después desperté cuando estaba arriba de la camioneta de nuevo. Eso fue como en 1 hora. Y me llevaron a Victoria. Ya, di la verdad, bueno, para que te salví, el fiscal, para que te baje la pena. Y además que los otros igual ya dijeron que tú fuiste, así que di la verdad, ¿no? Yo le dije que no. Y me dijo que había ido a la casa, que había hecho el allanamiento en la casa donde yo estaba viviendo, que habían pillado municiones de guerra, bombas molotov, y o sea que con eso comprobaban ellos que estaban seguros de que yo había sido el que había cometido el delito. Después cuando me bajaron me dijeron que uno me dijo que que mi pareja no me iba a seguir, que 4 meses nomás me iba a venir a ver y que después él se la iba a culiar. Así como con esas palabras me amenazaron. El testimonio de Felipe Huenchuyán representa el caso de varios comuneros mapuches acusados de cometer delitos terroristas, siendo torturados, encarcelados bajo la medida de prisión preventiva y posteriormente absueltos por la falta de pruebas que respaldasen las imputaciones. Mira, la prisión preventiva es una medida cautelar que doctrinariamente debe ser una medida provisional, una medida que debe durar solamente lo estrictamente necesario. Eso dice la ley. Ahora bien, cuando se ha procesado a comuneros mapuche por delitos terroristas, una de las consecuencias que también conlleva la aplicación de esta ley es que las personas, para ser dejadas en libertad, tiene que ser lograda y tiene que ser aprobada su libertad por 3 miembros titulares de la Corte de Apelaciones. Las prisiones preventivas son apelables. Normalmente tú, si ganas, son 3 ministros, si tú ganas 2-1, sales libre. A mí me tocó muchas oportunidades, por ejemplo, los comuneros Elvis Millán, Luis Tralcalquidel, Eliseo y Repín Cayupán. Yo ganaba en la corte, ganaba 2-1, pero como eran procesados por ley antiterrorista, ellos seguían presos. Entonces cuando iba a la cárcel y a comentarle estas situaciones, yo le decía, chuta Peña, si usted fuera chileno, estaría en la calle en este momento. En particular, Felipe, junto a otros 9 mapuches de la comunidad autónoma de Temucoicuy y cacique José Guiñón, fueron involucrados en el llamado caso Peaje Quino, donde se les atribuía la autoría de robo con intimidación, incendio terrorista, daños y asociación ilícita terrorista. Todo esto basado en el testimonio del testigo protegido Raúl Arturo Castro Antipán, quien supuestamente había participado en estos hechos el 10 de octubre de 2009 en el sector de Quino, comuna de Victoria.
La cooperación de Raúl Castro estaba respaldada por haberse sometido al procedimiento de delación compensada, por medio de la cual, delatando a sus supuestos cómplices, podía acceder a una rebaja en su condena. Para darle cuerpo a este montaje, la Fiscalía logró que se le condenara a 3 años y 1 día, lo que le permitía a Castro cumplir su pena fuera de la cárcel. Paralelamente, las comunidades denunciaban este montaje y que el testigo protegido estaba recibiendo de parte de la Fiscalía 300.000 pesos mensuales, lo cual nunca fue desmentido por la institución. Castro también ha sido involucrado en otros hechos, como el ataque a un bus de pasajeros el 28 de julio de 2009, en el sector Bypass de Temuco de la Ruta 5 Sur. Si bien las acusaciones no contaban con elementos que la respaldasen, el Poder Judicial no avanzaba en la definición de este caso, lo que obligó a los comuneros a realizar una huelga de hambre. 90 días duró esta medida, por la cual se logró que el Estado reconociera la inaplicabilidad de la ley antiterrorista, con lo que cayeron todas las inculpaciones emanadas del fiscal Miguel Ángel Velázquez, que se sostenía en el testigo protegido, y otros procedimientos que contravenían el debido proceso. Ante la negativa del fiscal a readecuar su acusación sin utilizar la ley antiterrorista, la jueza Evelyn Zelaya resolvió eliminar al fiscal de este proceso, lo cual fue confirmado por la Corte Suprema. Los Peñi tuvieron que, por ejemplo, hacer una larga huelga de hambre para poder, de alguna manera, exigir y pedir justicia, que los Peñi no eran culpables, y también la huelga de hambre consistió en que se acelerara, por ejemplo, el juicio, para demostrar en el tribunal que los Peñi eran inocentes. Bueno, los Peñi tuvieron que hacer la huelga de hambre. Yo tengo un hijo, tengo un hermano, y los otros son miembros de la comunidad, de nuestra comunidad. Eran todos jóvenes, de 18 a 24 años, y igual, lamentablemente, que tuvimos que llegar a ese nivel, por ejemplo, que los Peñi hicieron una huelga de 3 meses, en la cual hasta ahora, por ejemplo, no quedaron bien en la huelga de hambre, quedaron con secuelas los Peñi, pero los Peñi han dicho con frente en alto lo vamos a asumir porque es por la causa. Y igual, como le decían delante, que la ley antiterrorista es muy fuerte porque al final te viene a desintegrar en la sociedad. No solo un daño te hace, por ejemplo, que los Peñi queden con secuelas, sino los Peñi son apuntados en la sociedad, que ellos fueron acusados por ley antiterrorista, porque igual la prensa le puso un poco más, lo hicieron conocido, al final son apuntados con el dedo y como que esa ley lo viene a desintegrar en la sociedad. Todo ese encarcelamiento, la clandestinidad que nosotros hemos pasado, la persecución judicial, nadie paga por ello. Por ejemplo, la absolución de los Peñi de la acusación por la ley antiterrorista. En algún momento el tribunal quiso condenar al Ministerio del Interior, porque de ahí salen las acusaciones de que tenían que pagar con costas lo que hicieron, pero hasta este momento no hay nada. Yo creo que no va a haber nada, porque al final ahora volvieron a aplicar la ley antiterrorista, en la cual ya se está anunciando que posiblemente dentro de estos días podría haber algunas detenciones con los Peñi de nuevo. Entonces no va a haber. Yo me aseguro que no va a haber. La represión y la violencia sufrida por los mapuches está estrictamente relacionada con las razones y objetivos de su lucha. La autodeterminación y recuperación de su territorio ancestral implica el fin del usufructo que el gran empresariado hace de estos. De hecho, gran parte de los territorios que los mapuches reclaman como propios hoy están siendo utilizados por empresas forestales y agrícolas. La presión ejercida por las comunidades ha logrado que el Estado acceda a comprarles terrenos a quienes tenían inscritos como propios. No obstante, este procedimiento ha estado marcado por la protección del latifundio y las empresas forestales, pues el Estado, evitando comprarle a estos, presiona a pequeños parceleros a venderles sus tierras. Y eso de alguna manera es lo que han venido a hacer, pero pura propaganda nomás y por solución nada. Pero imagínense 37 comunidades y hoy compran 800 hectáreas. Y además son tierras que nunca han sido demandadas por los mapuches. Por ejemplo, echando los parceleros. A mí los parceleros han hablado conmigo, Víctor, yo no quería irme, yo no quiero irme. Si la comunidad de Tricauco, por ejemplo, ellos estaban luchando contra de la forestal Mininco y Arauco. Y va cuando el gobierno dice, no, aquí los parceleros se están yendo por la parte débil, o sea, están echando a gente contra de su voluntad. Y que la comunidad nunca han luchado por ello. Yo he conversado con ellos porque al final, ¿cuántas hectáreas de tierra tienen los parceleros? Algunos tienen 20, 25 hectáreas. Entonces, aquí la mesa que ha formado el gobierno, que la ADI,
que tanta propaganda le ha dado, que la noticia, otras están echando a esa gente que igual que uno, casi, por ejemplo, la diferencia es que ellos son Winca, que nosotros somos mapuches. Entonces, ¿por qué si ellos dicen que están dialogando con los mapuches y que tienen plata y hay recursos, ya, pues, ¿por qué no van en la forestal? ¿Por qué no se la pueden? Pues no se la puede el gobierno, no se la puede. Y son compadres, pues son compadres y se tiran al más débil. Esta es una tierra recuperada que tenemos, una vega. Y en esta tierra nosotros tuvimos 15 años luchando, peleando para poder recuperar esta tierra. Ahora lo tenemos y ahora tenemos todo lleno con chacra en la vega, más avena, cosechamos fardo. Y ahora estamos esperando para cosechar la avena. Y nunca lo hemos tenido, claro que hemos sembrado poco en la casa, porque nosotros donde vivimos, una parte seca, no tenemos vega, no tenemos agua suficiente. Por eso nosotros seguimos seguimos peleando para poder sobrevivir en esta tierra. Nosotros trabajamos aquí en la comunidad en la recuperación de tierra primero, porque creemos que esa es la base de vida que tenemos aquí. Segundo es el tema de la educación autónoma. Nosotros hemos trabajado y hemos proyectado también en algún momento a futuro que el Estado chileno deje de intervenir a través de la escuela y que la escuela tenga que ser mapuche. Nosotros tenemos que controlar la educación de nuestros hijos, más que la escuela. Nosotros llevamos viviendo casi 2 años acá. Les cuento que nosotros nos vinimos a vivir acá antes que se comprara el predio. Nosotros nos vinimos nada más corriendo el riesgo de que nos allanaran y nos quemaran las casas, todo eso, pero nos vinimos. Y al fin, hace 1 año que este predio lo compró el gobierno. O sea, no lo compró, sino que devolvió lo que era de nosotros. Bueno, nosotros nos dedicamos a la agricultura. Aquí tenemos una plantación de frutillas. Bueno, hace hartos años atrás esto era todo forestal, puros pinos, eucalipto, de la forestal Minilco. Horrible el terreno. El agua, gracias a Dios que esa vertiente igual años atrás venía harta agua. Ahora es un chorrillo más que nada. Está totalmente erosionada la tierra con el tema de la plantación. Mira, nosotros en la familia lo pagamos un costo muy grande. Y para poder recuperar este predio que es el Fondo Santa Rosa Pol. Y fue preso el Lonco, mi marido, después 2 hijos presos y ahora tengo el fondo y tengo mi esposa y mis 2 hijos. Y ahora estoy contenta, estoy feliz porque por algo peleamos nosotros y sufrimos igual. Y lo que nosotros también hemos planteado acá es una cosa que yo creo que va contra el Estado, el tema de la tierra comunitaria. Y la tierra comunitaria, ahí donde se aplica la economía mapuche. Es súper fácil de entender ahí, porque ahí trabajamos todos. Si somos 15, los 15 trabajamos. Y si hay uno de esos 15 que tiene, por ejemplo, la semilla, coloca su semilla. Y si el otro ya tiene un día más que pueda aportar en trabajo, lo aporta un día más. Otro que tenga alambre para cerrar. O sea, un cultivo, por ejemplo, este mismo cultivo que está acá, nosotros lo hicimos con 15 personas. Con 15. Esa es la siembra. Pero cuando se cosecha,
esos 15 independientes, si hay puesto o no semilla, vaya a tocar tu papa o poroto o maíz o animales o lo que se puedan dar dentro de esa tierra comunitaria, se da todo por iguales y se comparte. Entonces la economía mapuche tiene que ver con el Chauquinto. Por ejemplo, nosotros aquí cosechamos hartas papas o cosechamos harto poroto, y hay otra comunidad que cosecha, no sé, piñones y quiera compartir con nosotros, quiere intercambiar. Nosotros intercambiamos sin que en medio de ese intercambio exista el dinero. Es el dinero el que, como nosotros llamamos, es como el veneno de la sociedad. Eso es, por el dinero se matan, por el dinero se hacen guerra, por el dinero existe la maldad, por el dinero existen más ricos y existen gente que no tienen dónde vivir, qué comer. Pero acá nosotros lo que queremos construir es un mundo más relacionado con todo. Y para nosotros está claro, con la autonomía la construimos. Para los mapuches, el control territorial y la independencia es fundamental, pues es determinante para realizar su vida como pueblo. Caso